Muy bienvenido, mi estimado telepensante, pero si estamos con Nubia, Nubia Bianco, mira, Nubia, realmente siempre es una alegría encontrarse contigo, poder conversar contigo. Mi estimado telepensante, ¿cuál es la gran fortaleza de Nubia? Usted me va a decir, tiene demasiadas como para Vanessa, te vas a pasar el programa mencionándolas y con esto no te estoy adulando, es verdad, su coraje, su trabajo, absolutamente una patriota de primer nivel y todo, pero uno diría que Nubia, tú sí sabes lo que está pasando en este país, a diferencia de mucha gente, porque a ti sí te está tocando lidiar con los temas que importan, que están muy lejos de las escenas pornográficas de la ministra de Cultura, que están muy lejos de lo que está pasando con el Consejo o Consejo Constituyente, se llama ahora, ¿no es cierto? Está lejos, digamos, de los procesos que tienen ocupada la agenda pública. Tú, de alguna manera, si es que hay algo que sí hace la diferencia, es cómo se mueve el deep state, el Estado profundo. Hablamos, mi estimado telepensante, del Poder Judicial, el mismo que ahora va a destruir, ¿no es cierto?, las pensiones si esto no se le encuentra, o sea, perdón, las ISAPRES si esto no se le encuentra una respuesta, el mismo que está neutralizando a las Fuerzas Armadas y de Orden y la posibilidad de una respuesta de ellas en un futuro conflicto del tipo que ya tuvimos el 18 de octubre. Nubia sabe de estas cosas y por eso, Nubia, gracias, gracias por estar en la esfera pública y conectarnos con la realidad en el marco de esta agenda que tiene puesta toda la energía en cualquier lugar, menos en el que realmente tendría que estar. Estás, no, no te oigo. Exactamente, tú lo has dicho, Vane, precisamente tiene las energías puestas incluso en este famoso caso Fundaciones, y ya todos sabemos que comienza a cubrirse con un manto de impunidad con los primeros comentarios del Contralor de la República cuando dice, bueno, esto puede ser tremendamente reprochable, pero efectivamente puede que lleguemos a la conclusión de que es absolutamente legal. ¿Y por qué? Porque comienzan a prepararlo a partir de, si no diría yo antes, del 22 de agosto del año pasado, cuando el señor Boric se reúne con todos los gobernadores locales y con la jefa de presupuesto, y bajan entonces los niveles de exigencia para entregar los fondos para ejecutar los programas que habían sido ya provisionados respecto de estos fondos. Eh, esta baja de niveles de exigencia es lo que deja dentro del marco de la legalidad a esta liberalidad en la cual se entregan estos fondos. Y por lo tanto, y yo podría asimilarte la situación a lo mismo de lo que pasó finalmente con el financiamiento irregular de la política. Aquí hay un gobierno que se está asegurando la impunidad, así como Bachelet aseguró su propia impunidad frente a su financiamiento irregular de la política, con la designación de Abbott, con la designación también de Jimena Chong en las grandes investigaciones. Eh, Porque recordemos también, y este personaje siniestro Bachelet, del que me encantaría detenernos un minuto en el programa, Vane, porque eh, tiene que ver y está vinculado desde ella toda la arista que probablemente sea la realidad actual en Chile, debajo de este manto que encubre de lo contingente, de la fundación, de qué sé yo, etcétera, lo que realmente está pasando. Y lo que realmente está pasando es que la revolución se está financiando y se armó, ya está armada. Hace más de 10 años que el tráfico de armamento en Chile es mucho más lucrativo que el tráfico de drogas. Y yo te diría que hace por lo menos unos 3 a 5 años, yo te diría desde la fecha en que Bachelet termina su segundo gobierno, con Heraldo Muñoz, con todas las suscripciones de los tratados que se hicieron, partiendo por la desminación humanitaria de la frontera norte, que era por donde sabían que iban a invadirnos, seguramente con posterioridad. Recuerda que desaparece el cuarto fondo
de la ley del cobre, que se levanta toda esta causa eh, fragata, en que se persigue penalmente a 6 grandes, altos oficiales de la Armada, para generar un escenario jurídico que permitiera influir en la modificación de la ley de financiamiento del cobre hacia las Fuerzas Armadas. Y hay un cuarto fondo dentro de esas Fuerzas Armadas, 500 millones de pesos, que originalmente habían sido destinados para la reconstrucción de la región de Atacama y que simplemente desaparecen. Y aparece la señora Bachelet no solamente sobreseída con la decisión de no perseverar respecto de ella por la investigación por el señor Abbott, mientras que en el resto de la zona de América Latina, Lula da Silva termina en la cárcel, Dilma Rousseff destituida, Alan García suicidado y Toledo hoy en día siendo juzgado porque logran por fin extraditarlo desde Perú. Y Nuestra Señora Bachelet, habiendo dejado listo y firmado, suscrito la desminación, las facilidades de Heraldo Muñoz para los efectos de los ingresos, especialmente de haitianos, y eso es tráfico de personas, que es también uno de los delitos más rentables hoy en día en Chile, y lo más terrible y doloroso que tenemos es un tráfico de niños, que es una realidad en Chile hoy en día, que es una realidad tener la vergüenza de que Chile tiene el puerto desde donde sale toda la droga que va a Europa. Y todos lo saben, todas las autoridades lo saben. Entonces, eh, la primera vez que nosotros conversamos fue porque coincidimos en una teoría, tuve la oportunidad de plantearte una teoría a la que llegué a través de un análisis de lógica difusa, pero que, ayudada por personas expertas, me han hecho aprender muchísimo durante estos últimos 4 años y finalmente hemos llegado a la conclusión de que en Chile el aparato de persecución penal, tanto el sistema antiguo como el moderno, ha servido para neutralizar a las Fuerzas Armadas. Dentro de este concepto gramsciano, las Fuerzas Armadas han sido absolutamente neutralizadas a través de la persecución penal. ¿Cuáles fueron primero? Las del periodo 73-90, ¿ok? A través de esta persecución penal, de esta figura insólita del el ministro de Fuero, que aplica un sistema que ya arcaico, que a nivel internacional se obligó a cambiar porque precisamente vulneraba las garantías constitucionales y los derechos humanos de los imputados, de los acusados en ese lenguaje antiguo de ese procedimiento. Y con el sistema persecutor penal actual, lo que se hace, derechamente, es generar una asociación ilícita entre una facción del Ministerio Público, según mi teoría del caso, liderada por el fiscal Abbott, Armendáriz y Chong, para los efectos de cronificar una persecución penal, particularmente respecto a nuestras policías. Porque todo el libreto de manual que les sirvió para establecer los narcogobiernos con ideología neomarxista, progresista y globalista en Nicaragua, en Venezuela, en Bolivia, Colombia y Ecuador, Ecuador. les falló en Chile única y exclusivamente por Carabineros. Porque nuestros carabineros tenían otra formación, otro compromiso, otra vinculación incluso con la sociedad. Y como esto comienza a ser preparado hace muchísimos años, y aquí comienzo, yo creo que voy a tratar de hacerte un resumen de 5 minutos muy concreto para fundamentar por qué coincido plenamente con tu diagnóstico actual, Vanessa. Mira, como he tenido que ir hacia atrás aprendiendo sobre la última historia contemporánea, estoy hablando de los últimos 25 años en Chile, un hito tremendamente relevante es el regreso de Michelle Bachelet a Chile. Michelle Bachelet llega a formar parte del Frente Patriótico, conocida como la comandante Claudia. Con ella trabajaba, quien era su pareja en aquel momento, un ingeniero Buscovich, Tellier, y una vez que llega al gobierno, primero como ministra de Salud y después como ministra de Defensa, acordémonos todos por favor de la imagen de Michelle Bachelet dentro del tanque, ¿ok? En la parada militar, qué sé yo, etc. Desde esa posición, esta mujer que llega a Alemania Oriental
al alero de los Honecker, Honecker, que era un asesino en serie, un criminal de guerra atroz, con su esposa Margot, que era quien precisamente preparaba los currículum educacionales de los colegios en que separaban a los niños, porque los niños los llevaban a internados y los separaban de sus familias, y a los 12 años tenían niños soldados y niñas dispuestas a todo, absolutamente todo, por la ideología comunista. Y recordemos que esta mujer Bachelet declara que los años más felices de su vida fueron precisamente en Alemania Oriental. Y cuando cae el muro de Berlín, es ella quien se hace cargo de sus padrinos y los trae primero a su casa en Quintero y después los mantuvo en su casa de Caburga hasta su muerte, bajo este alero. Entonces, Michelle Bachelet, cuando ocupa el lugar de ministro de Defensa, lo que hace es detectar por primera vez cuáles son las grandes debilidades de Chile en defensa. Y detecta, por cierto, en el norte la posibilidad eh, de esta inmigración desbordada, siempre y cuando se terminara la frontera. Detecta además el conflicto indigenista mapuche. Y mientras ella era ministra de Defensa, eh, precisamente Tellier, avalado, probablemente hasta con recursos públicos, de a 7 en 7 llevaba comuneros de diferentes eh, comunidades mapuches, principalmente Temucuicui, radicalizadas, a entrenamiento en la FARC en Colombia. Y de esto no te estoy inventando absolutamente nada porque tú, mejor que nadie, también como yo, sabes cómo se filtraron los correos del comandante de la FARC de Colombia, directamente Guillermo Tellier, y directamente haciendo alusión a Michelle Bachelet. Y cuando llega Michelle Bachelet a su primer gobierno y se presenta a solicitud, y se presenta una querella a fin de que se determine su verdadera participación en el Frente Patriótico, responsable a esa altura de 190 muertes de ciudadanos chilenos en diferentes atentados, y citan a declarar a Tellier, a Buscovich y a Bachelet. Se presenta a Tellier y alega la prescripción, que le es acogida, porque es un terrorismo, un delito común, por lo tanto le es acogida, pero que daba a aclarar cuál había sido la participación de Michelle Bachelet como miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Y de ese antecedente podía dar cuenta precisamente Buscovich, que era un ingeniero que tenía su oficina en Pedro Valdivia con Pocuro. Y al día siguiente tenía que ir a declarar con precisamente el magistrado Carroza. Y el día anterior acuerda almorzar con sus hijos en un restaurante de Vitacura al que nunca llegó. Esa misma noche, Buscovich es hallado muerto, desbarrancado en el camino antiguo de la pirámide. Y la querella que presenta la familia de Buscovich para que se establezca la participación de terceros en su asesinato es simplemente sobreseída. Y ya tenemos a Bachelet en el primer gobierno. Primer gobierno en el cual, ¿qué otra cosa detecta Bachelet como debilidad de la defensa en Chile? En primer lugar, la inteligencia. Chile no tenía inteligencia. En segundo lugar, la fortaleza y el apoyo que tenían las Fuerzas Armadas y especialmente la policía por parte de la ciudadanía. Un amigo en tu camino. Por primera vez en la historia de Chile se escucha hablar de un general del pueblo. Y este general Bernales, en este primer gobierno de Bachelet, es precisamente elegido por sus pares latinoamericanos como el director de una organización a la que la CIA le entrega 17 millones de dólares para que en forma coordinada trabajen en contra del crimen organizado que en ese minuto tenía casi tenía casi como ¿Finalidad? exclusivo objetivo el tema del tráfico de drogas. Y resulta que ya con un muerto cuestionable a cuestas, ya era complicado. Y fíjate que extrañamente envían a... Espérate, están peleando los dos gatos.
fíjate que extrañamente, extrañamente, y lo más chistoso es que uno de ellos, estoy en el departamento de mis hijos, porque todos estudian acá en La Serena, y recogieron a una gatita, Albina, y la recogieron y tiene cáncer, tenía cáncer, entonces le cortaron las dos orejitas. Entonces, y ya tenían una, así que es una cosa así. Y ahí estaba mi hija intentando controlar la situación. Mientras su madre explica de manera... Tratando de explicar el mapa entero de la creación de las redes, del terrorismo que explotó el Y 18 de octubre, y del ahí crimen estábamos con organizado, Fernández y estábamos con el objetivo que era... y del crimen organizado, de que ahora en Chile, a diferencia de 10 años atrás, sí se puede hablar y sí debemos hablar de crimen organizado. Eh, Efectivamente, otro de los grandes descubrimientos de la señora Bachelet dentro del contexto del Ministerio de Defensa era precisamente la debilidad de la inteligencia y la vulnerabilidad de las instituciones para desacreditarlas. Entonces, en su primer gobierno, Bachelet crea esta subsecretaría de Carabineros y le deja a cargo de Javiera Blanco, un personaje siniestro, eh, y que es al alero. Recordemos que el año pasado recién Javiera Blanco es sobreseída de la causa de los dineros de gasto, de estos gastos que nos informan. Recién el año pasado Javiera Blanco es sobreseída de los gastos del tema de gastos reservados, que es una arista de el Paco Gate, desde el Falco dentro de Carabineros. Muerto Bernales, aparece, surge este desfalco el interior de Carabineros y la credibilidad de Carabineros comienza a decaer. Por otra parte, la persecución penal con la vuelta, con el regreso, con el compromiso de que fuera juzgado aquí en Chile, el general Pinochet, se cae la ley de amnistía, se cae la teoría de la prescripción, porque se consideran delitos de lesa humanidad, y comienza la jauría, y se suelta una verdadera jauría de persecución penal en contra de nuestros veteranos 73-90. Porque, y de ahí ya, para no aburrirlos, doy el salto a los meses previos del estallido insurreccional, en un escenario en que Michelle Bachelet estaba siendo tremendamente cuestionada en la ONU, en que más de 300 organizaciones internacionales, ONG internacionales, exigen la renuncia de Michelle Bachelet porque por su vista gorda, especialmente respecto de los abusos de los derechos humanos, primero en Venezuela, pero finalmente en China. China es la gota que Marcel Vaso, rebasa sí. el vaso de su capital de credibilidad dentro de la ONU, de Bachelet. A Bachelet le echaron, no renunció, le echaron de la ONU. Pero meses antes de este estallido, siguiendo este esquema gramsciano de destruye, para instalar este nuevo orden mundial, destruye la iglesia o la fe, destruye el ejército y destruye la familia, tenemos a un fiscal Armendáriz que efectivamente se estaba haciendo cargo de la destrucción de la credibilidad, fundamentalmente de la Iglesia Católica, a través de la persecución de los escándalos sexuales de Caradima y de la arista de los maristas. Hasta que aparecen sus tres hermanas denunciando haber sido abusadas por su padre históricamente, y este fiscal se niega a perseguir penalmente a su padre y se retira del Ministerio Público. Pero ya había hecho un daño enorme en términos de la fe, fundamentalmente la fe católica y la fe en general, dando un cupo tremendo con la excusa de preparar a los niños para evitar abusos sexuales respecto de los niños a través de la educación, en concreto y en específico en la familia. Ahora, Entonces, sí, hay que ir desmantelando en el fondo las fuentes de autoridad y de legitimidad del orden que tiene la sociedad. Yo eso lo entiendo, pero en la parte que va específicamente asociada a la fiscalía, asociada a tribunales, que es lo que hoy día nos preocupa, porque nosotros lo que tenemos que ver es que en el momento en que tenemos el 18 de octubre de 2019,
Carabineros venía con una trayectoria y una relación con el Poder Judicial y con la Fiscalía que tenía ciertas características y por lo tanto llamar a Carabineros a resguardar el orden público, ¿no es cierto?, estaba enmarcado dentro de esa relación que históricamente habían tenido con el Poder Judicial, por mucho que ya habían empezado algunos casos, qué sé yo, pero se habían concentrado en los militares del 73, etcétera. Lo que a mí me llama la atención es, o que yo creo que poca gente está haciéndose la pregunta, después de las persecuciones que se han hecho a carabineros por haber seguido las órdenes durante el golpe de Estado del 18 de octubre de 2019, el golpe de Estado octubrista que nos dieron, que ya lo dijo Blumen, lo dijo Martorell, esto fue un golpe de Estado. ¿Qué pasa con la relación entre carabineros y el Poder Judicial? ¿Y por qué la pregunta es tan relevante hoy día? Y la Fiscalía, obviamente, digamos, porque si ahora volviese a suceder que 15.000 personas salen a quemar todo Chile, Carabineros, la relación de Carabineros con la institución de la justicia, digámoslo así, ha cambiado, pero muy radicalmente. Esa es mi impresión. No sé, en una de esas yo estoy equivocada, pero creo que hoy día Carabineros no estaría tan dispuesto, no por falta de amor a su patria ni nada, sino que simplemente porque se ha aplicado la injusticia de manera radical a quienes trataron de contener el éxito de ese golpe de Estado y la destrucción de nuestra democracia. ¿Estoy equivocada? En absoluto, estás absolutamente en lo cierto. Y esto fue además preparado, porque en diciembre del año 2018, Abbott llama como fiscal regional metropolitano norte precisamente a Javier Armendáriz, a quien en su minuto estaba a cargo de la destrucción de la Iglesia Católica, de la credibilidad de la Iglesia Católica aquí en Chile. Lo llama de nuevo a la Fiscalía y lo llama precisamente a la Fiscalía que tiene competencia, mira tú dónde, pues Vane, precisamente en Plaza Baquedano, hacia el poniente, es decir, hacia el centro de Santiago, en donde se encuentran todos los ministerios, todas las subsecretarías y hasta la moneda misma. Entonces, pone como fiscal regional, o sea, eso nos da cuenta de que ya estaba escogido el lugar que iba a ser el epicentro de este movimiento octubrista. ¿Por qué? Y que iba a estar vigilado por un ministerio público que iba a ser selectivo en la persecución penal. Porque iba, como dijo Armendáriz, la historia nos juzgará si es que permitimos, como Ministerio Público, que se repitan los abusos y violaciones de los derechos humanos que pasaron en el año 73. Entonces nosotros tenemos que adelantarnos y generar una institucionalidad y un protocolo de actuación en la persecución de los delitos de violencia institucional para castigarlos y prevenirlos dando garantía de no repetición. Ese es el sistema. Y fíjate cuál es el juzgado que tiene jurisdicción en esa zona, el séptimo. ¿Quién es el juez titular del séptimo? El juez Urrutia, el mismo juez comunista que se aparece, No son que se las aparecía. coincidencias, no voy a, pero Eso una no, cosa increíble. es que eso no es coincidencia, esto estaba preparado, porque se dieron cuenta que quienes iban a hacer la trinchera del Estado de Derecho en Chile iban a ser carabineros. Y por lo tanto, tenían que generar respecto de carabineros el mismo sistema de persecución cronificado que se generó respecto de los militares 73-90. Y por eso el año 2016, la señora Bachelet promueve una ley modificatoria del Código Penal y concentra en el artículo 150, bajo el título de los delitos que pueden cometer los funcionarios públicos en el cumplimiento de sus funciones, en el artículo 150 el delito de tortura y el delito de apremio ilegítimo, que está en medio de casi, yo te diría, una ley penal, porque es tremendamente confuso el límite entre apremio ilegítimo y tortura. Pero el 13 de diciembre de 2019, cuando Abbott se reúne con Armendáriz, con los fiscales regionales, con Ibay Ortiz, que era la fiscal de derechos humanos de aquella época, y con Jimena Chong, se dan las directrices de la persecución penal en contra de carabineros imputados por violencia institucional, y entre ellas se señala que se le va a imputar, que sea lo que sea, una parada en el trasero, un empujón, una toma de hombro, es artículo 150, tortura a premio ilegítimo, y por lo tanto, imprescriptible. Entonces, el escenario está hecho, y desde del 19 de octubre a marzo del 2020,
esta facción del Ministerio Público alineado con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que hasta ese minuto, para lo único que servía era para mantener abierto el Museo de la Memoria, y de repente aparece presentando con una capacidad de trabajo, presentando ni más ni menos que más de 3.300 querellas en contra de carabineros por violencia institucional, y aparece con esa capacidad de trabajo con fundaciones como Abofem, con la Comisión de Derechos Humanos, con esa capacidad de persecución penal. Entonces, una de las grandes preguntas que a mí me quedaba por responder dentro de todo este cuadro investigativo, en el que ya están los personajes organizados, eran el financiamiento. Y recuerda que hace poco el senador Fidel Espinosa señaló que efectivamente las fiscalías locales habían recibido a través de estos mismos sistemas de fundaciones grandes cantidades, grandes fondos. Y el fiscal nacional tuvo muy poca claridad para explicar que esos fondos no era correcto, que habían sido derivados a través de los CORE a ciertas fundaciones para mejoras en ciertas fiscalías locales. ¿Cuáles mejoras? ¿Cuáles? Desde ahí salieron los honorarios de los abogados creyentes particulares, de los abogados del Instituto Nacional de Derechos Humanos, de los abogados de la Comisión, de los abogados de las fundaciones como Abofem. ¿Para qué? Para que frente a un imputado se escuchara solo una defensa, pero más de 5 o 6 persecutores. A lo menos 2 de ellos institucionales, Fiscalía e Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y así se da el link, finalmente, Vanessa, que una querella en contra de una patrulla militar en Temuco es por secuestro y tortura como simulacro de fusilamiento, es exactamente y tiene el mismo tenor que la de Coyipulli y la de Calama. Entonces, y si tú ves y hacemos el link, y es un Son trabajo un que estamos copy-paste haciendo, en el fondo, son un copy-paste, porque hay un al final, copy-paste, y claro, los claro. casos son iguales. Entonces, ¿qué trabajo estamos haciendo ahora? Trabajo de hormiga, así como fue un trabajo de hormiga ubicar 2.626 querellas en contra de carabineros en estos meses, con su rol, con el tribunal, con el delito imputado y con el nombre de los imputados, y que incluye casi 15.000 funcionarios de carabineros, que Es hasta el que, día de claro, hoy siguen siendo citados, aunque ya algunos se fueron a retiro, aburridos de toda esta no persecución. vea, solamente para que la gente entienda, creo que la institución tiene entre 40 y 50.000 funcionarios, corrígeme tú. Mira, tenemos 13.000 funcionarios menos de los que teníamos el año 2019. trece Y mil, éramos, y teníamos 40.000 funcionarios, ¿o no? exacto. O sea, Oye, lo que te estamos hablando es que más de un cuarto de la institución de más de un carabineros, cuarto. porque hay que darle una traducción significante a esto. Más de un Claro, cuarto de la institución de carabineros está siendo perseguida por haber defendido la democracia del golpe de Estado el 18 de octubre. De parte de... obedeciendo las órdenes y concurriendo a los llamados y solicitudes de auxilio y de cooperación que aparecían, para que no O siguieran sea, saqueando, para que no siguieran quemando, para que no siguieran incendiando y permitieran circular por las calles. Nubia, nosotros, en otras palabras, pues yo puedo entender de esto que ha cambiado el vínculo de carabineros con el Poder Judicial o con la justicia en general, porque está la fiscalía, ¿no es cierto? En otras palabras, el próximo piquete que salga a la calle tiene el poder, se toma la moneda. Yo creo que tiene la posibilidad, 100%. Creo que en eso está concentrado el gobierno. Y creo que por eso Boric aparece tan tranquilo. Y creo que por eso Boric le está dando finalmente eh, manga ancha al Partido Comunista. Porque convengamos que la primera apuesta del golpe de Estado fallido, octubrista, era Jadwe. Boric interviene en la firma de este convenio del 15 de noviembre. Acuérdate que solamente 2 partidos no lo suscriben, el Partido Comunista y Convergencia Social, el propio partido de Boric. Y no suscriben este acuerdo del 15 de noviembre, este acuerdo entreguista. Entonces, efectivamente, la primera apuesta era Jadwe. ¿Qué hace Jadwe después de la primera vuelta donde pierde con Boric? Viaja a Venezuela y desde allá, desde Venezuela, dice lo que aquí no iba a poder decir. Y le dice, tienen que entenderlo, que si sale elegido presidente, vamos a estar ahí para que no se mueva ni un milímetro
del programa revolucionario que ya hemos venido ejecutando y que nos costó meses organizar, y ahí está Florencia Lagos, que señala que Sí. fueron la organización de más de 150 organizaciones civiles a través de todo Chile, con el apoyo de camaradas colombianos y venezolanos. En este contexto, perdona, Nubia, que haga un link así como rápido, porque está que arde la discusión sobre el apruebo, o sea, el a favor o el en contra en diciembre. ¿Qué relevancia tiene este proceso institucional ahora en el marco del diagnóstico que está haciendo el país de su situación de las Fuerzas Armadas y de orden, que no vamos a entrar a las Fuerzas Armadas ahora, porque en el fondo de lo que yo quería hablar contigo es de ese golpe de Estado que finalmente, a los que dijimos esto fue un golpe de Estado, la historia nos da el presente, nos da la razón, ¿no es cierto? Porque no nos olvidemos de que aquí solo un 22% votó rechazo y que parte de quienes votamos rechazo en el plebiscito de entrada teníamos clarísimo que esto era un golpe de Estado y que de ahí aquí no podía salir nada bueno. Sin embargo, después se produce este triunfo de los consejeros republicanos, que claro, la mayor parte de la gente parece haber votado pensando que ellos iban a terminar de deslegitimar este proceso y pasó lo inverso. Y entonces en un contexto de un país que hoy día avanza la revolución de forma silenciosa pero constante y sonante, por así decir, ¿m? Tenemos a las fuerzas políticas preocupadas o creyendo que pueden encontrar algún tipo de esperanza en un nuevo texto constitucional. ¿Tiene algún sentido todo eso? ¿Cómo lo ves tú? Mi única explicación es una soberbia supina eh, de esta generación de políticos, particularmente el más nuevo. Para mí, el referente máximo de esto es Diego Chalper, que vive hablando de Alemania y de la experiencia de Alemania. En Alemania no hay ni mapuche ni un montón de bolivianos o peruanos intentando eh, recuperar el terreno, su territorio original. Eh, Ni tampoco el nivel de violencia en la delincuencia, que no, no, esto es, yo creo que es una soberbia transversal, creo que es una ceguera, es una tosudez en seguir em, defendiendo estos privilegios porque de verdad se constituyeron en castas. Los políticos transversalmente, de izquierda y derecha, con este globalismo, que es el poder económico, al cual no le importa de qué tendencia política sea el gobierno, mientras sea funcional y servicial con este poder económico. Y así tenemos a China, que políticamente es comunista, pero económicamente es absolutamente capitalista y liberal. Entonces, lo que quieren crear en América Latina es una gran unión de repúblicas socialistas latinoamericanas que funcionan bajo el crimen organizado. Y esto es así. Es decir, hablemos, el otro día hablaba con un gran amigo, Juan Legüedé, y me explicaba el tema del cartel de los soles. El cartel de los soles, que fue quien se ha hecho cargo del cartel de Sinaloa, de México, y otros carteles, y, bueno, otros carteles que vienen de Cuba con mucho poder económico, se concentra en Venezuela y se llama el cartel de los soles porque es un cartel, es una organización criminal liderada por militares venezolanos, que según los grados de que tiene el general, según los soles, un general puede tener diferente cantidad de soles, como aquí que tienen estrellas, allá son soles. Y efectivamente, yo lo voy viendo en esta desarticulación de todo el nivel de defensa. Mira, Vanessa, yo estoy defendiendo por primera vez en Chile se condena a 3 gendarmes por tortura a 13 años. La víctima es una persona que tiene esquizofrenia, que dice haber sido golpeada y cortada y la verdad que efectivamente le amputaron un dedo porque él se autoinfligió heridas que después se arrancaba la costura, puntos con los dientes y se ensuciaba con sus propios desechos y eso se infectó y terminan operándolo. El tema es que hay una condena y hay un recurso de nulidad. ¿Qué va a pasar si condenan a estos 3 gendarmes por tortura? Esto va a empezar a funcionar de la misma manera que funcionan el crimen organizado en estos otros narcogobiernos, en donde las cárceles son los centros operativos de los carteles de los carteles. Entonces, ¿por qué? Porque tienen la instalación precisa,
porque tienen absolutamente todo. Y me imagino que una nueva constitución va a hacer que todas las fuerzas democráticas se unan, va a hacer que finalmente tomen conciencia de que este es un problema del que hay que hacerse cargo, va a llevar a los jueces, a los fiscales y a los congresistas a respetar la ley porque es nueva. Entonces, como es nueva, los que antes no respetaban la ley, porque la constitución anterior hay que sacarla porque no la respetan. Entonces, pongamos una nueva que por ser nueva va a ser respetada y entonces vamos a vivir en un paraíso. ¿Qué tal, no? Eh, es delirante, absolutamente delirante. Recuerda, sí, Vanessa, que en este mamarracho que pretendían hacernos aprobar, había ni más ni menos que un capítulo entero respecto de los presos, desde el concepto de su naturaleza como grupo vulnerable. Entonces, yo recuerdo perfectamente bien que había una norma que decía algo así como que los presos en todo momento tendrán derecho a sus contactos de confianza y de apoyo. O sea, no a su abogado. Había dos artículos, uno que establecía la prohibición de incomunicar con cualquiera y el otro que Exacto. establecía el derecho a comunicarse. Estaba la El prohibición de derecho a incomunicar comunicar, y el el derecho derecho a comunicarse con sus redes de sí, apoyo. sí, O sea, y vemos ahora que desde la cárcel se organiza el robo de los computadores del Ministerio de Seguridad Social de George Jackson. Entonces, estamos viendo, y llego ahora a este punto en el que eh, nosotros lo habíamos conversado antes y teníamos súper claro que, eh, por lo menos en el ámbito de la neutralización de las Fuerzas Armadas y policiales, lo que había pasado era la instrumentalización de la persecución penal a través del sistema penal antiguo y del nuevo sistema penal por parte de un ministerio público sesgado, politizado, absolutamente pervertido, que además se había asociado de manera ilícita con esta otra institución que era el Instituto Nacional de Derechos Humanos para mantener una persecución cronificada no de los delincuentes, sino de carabineros. ¿Ok? Pero el hilo que faltaba era el financiamiento. ¿Cómo lo claro, hicieron? ya, Y claro. ahora lo entendemos. Ahora lo sé. Ahora sé de dónde salen los 10, 12, 15 millones de pesos que cobra un abogado por una querella de víctima supuestamente de violaciones de derechos humanos. Las indemnizaciones, las pensiones. Entonces, lo que tenían que hacer era llegar al poder. Y ellos estaban probablemente convencidos, antes de que comenzara a funcionar la convención constituyente pasada, que fue un circo, yo creo que ellos no se esperaban que fuera un circo de ese nivel. Y creo que por eso había algo entre Baza y Atria que les daba todavía como casi un aire de esperanza, o por último pensaron que directamente frente a podía haber que había un fraude que diera cuenta de efectivamente de una aprobación. Entonces, ellos necesitaban recabar dinero para que a lo menos durante un primer año de gobierno, en el que se iban a concentrar en celebrar el triunfo del apruebo y conmemorar el 11 de septiembre, ensalzando la figura de Allende, consolidando todo un concepto socialista, todo un concepto de ultra izquierda radical. Entonces, con eso ellos iban a financiar un primer y quizás primer año y medio de éxito absoluto de esta revolución. Pero le salimos gente al camino. Y yo todavía tengo esperanza en eso. Y yo sé que tú has tenido ¿Cuál es precios la que pagar. esperanza, novia? Porque a ver, las opciones son a nivel político, están concentradas en el proceso constituyente. La probabilidad, yo pienso, de que se incorporen las indicaciones de republicanos es muy baja e incluso incorporándose algunas cosas mejorarían si es que se incorporaran, pero la verdad es que yo creo que no se van a incorporar. Está claro que nosotros tenemos en pie de guerra a un sector que es relevante, tan relevante como para poder poner en jaque la democracia en nuestro país. Está claro que nos dieron un golpe de Estado y que la verdad no se está diciendo, no se está contando, excepto salen un par de voces, pero se olvida, se apaga rápidamente, no hay caja de resonancia. ¿Qué validez puede tener un apruebo de un 70% si es que el proceso es resultado de un golpe de Estado que además mediáticamente instaló el octubrismo y el desprestigio de carabineros, etcétera? Ese apruebo, ese plebiscito de entrada no tiene absolutamente ninguna validez. Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? Porque de rechazarse, que lo más probable es que se rechace este mamotreto, ahora incluso teniendo las indicaciones, es que mejorara Sí, el Estado Social y Democrático de Derecho, sí o sí va a judicializar la garantización de los derechos sociales, porque de eso se trata el Estado Social y Democrático. Bueno, pero no importa. Pero el punto es que si se rechaza, nos quedamos con la Constitución de 2005. Eso probablemente va a abrir nuevamente
los flancos para una revuelta que termine en el estallido social 2.0, cuando en realidad es un golpe de Estado, que es lo que dice Carlos Larraín, que puede pasar que se provoquen un autogolpe para tener la excusa para instalar ya la dictadura ya de una vez y permanente, digamos. La otra posibilidad es que se produzca un deterioro cada vez mayor y en 2 años, antes de 2 años de la salida de Boric, llegue Jadwe y se tome el poder también. Y la otra posibilidad es que se apruebe este proyecto, que si viniera bien y realmente mejorara las cosas, a pesar de, yo no estoy a favor de aprobar nada que tenga origen ilegítimo, etcétera, pero hay que evaluarlo ahí en su contexto. Pero si se aprobara, la posibilidad de hoy día tener legitimidad solamente en una constitución por ser una constitución, que tuviese las indicaciones de republicanos, el país más, el partido más extremo, los malos, qué sé yo, y que eso va a reunir las fuerzas dentro de tribunales, dentro de todas las instituciones del país, para poder salir adelante de esta crisis en la que estamos. Yo honestamente no veo que eso pueda pasar. Yo no creo que una nueva constitución va a ordenar los incentivos de quienes violan permanentemente la ley y de quienes son octubristas y están operando a favor del desmantelamiento del país, que los va a cambiar así porque hay una nueva constitución. Yo francamente, si nos puedes aportar acá en esta duda, porque ¿cuál es la esperanza entonces? A ver, recién hablabas tú, Vanessa, de las posibilidades que habían, y fíjate que son tristemente muy parecidas a las posibilidades que habían o que se planteaban en agosto del 73. Eh, definitivamente, o se producía una guerra civil, derechamente, o había un pronunciamiento militar, o se instalaba definitivamente una dictadura totalitaria comunista. Las alternativas son prácticamente las mismas hoy en día. No es mucho. Y cuando tú me hablas de esperanzas, yo en este proceso constituyente, yo simplemente lo descarto. Políticamente yo voy en contra a todo evento y en alguna vez te escuché a ti también en contra y a la calle. Y creo que es lo que nos va a tocar. Entonces yo empecé a empezar a acostumbrarme a la calle desde abril de este año. Yo reconozco que he participado en diferentes convocatorias, creo que es tremendamente relevante y creo que hoy en día nos toca a nosotros como sociedad civil ponernos delante de quienes eventualmente pueden querer volver a reconstituirse como estas asociaciones ilícitas que eran la primera línea. Entonces, creo que nos toca ahora a nosotros como sociedad civil, porque ya los viejos que nos regalaron, que nos dieron este regalo enorme de 50 años de libertad, en lo que nosotros nos criamos, nos casamos, criamos, construimos, y que estas generaciones creen que pueden venir a quemar. Si tienen algo que quemar es porque hubo alguien que construyó algo antes. Si me habla de esperanza, bueno, mi fe. Yo soy una mujer de fe y creo que a gente como a ti, como a mí, como otro, y no es que seamos iluminadas, no se trata de eso. Se trata No, es que no simplemente de tenemos que, el miedo de mirar las cosas como son y tratamos y de, en lugar de decirlas, afiebrarnos con fantasías que sabemos, bueno, nos van a desproteger frente a lo que tenemos que trabajar para democráticamente encontrar una respuesta, porque las manifestaciones civiles también son democracia. Y si nos toca a nosotros, aquí el mensaje es, por favor, nadie se apropie de las manifestaciones para que la gente no tenga problemas en salir a manifestarse, porque va a quedar en evidencia que quien lo esté haciendo está atornillando para el otro lado y que está jugando el otro partido, y aquí queda bien clarito a quién le estoy hablando. Así que, pero el punto es, en definitiva, que la solución de salir a la calle también es democrática. El tema es que yo sé que de rechazarse este proyecto, nos van a pasar el mamarracho por el Congreso. Porque justamente lo que tú dijiste antes, parte importante de esta casta política se ha transformado en una defensora de sus privilegios, y si para mantenerse en sus privilegios tienen que ahora hacer las reformas por 4/7, porque ya no tenemos la Carta de 2005. Ese es el problema. exactamente, exactamente, por eso bajaron. Y ahí es donde tenemos que levantarnos como sociedad civil, de la forma en que nos vayamos organizando. Ahora la gente ya no es tan simplista. Si esto que pretende
eventualmente, y con lo que insiste de Camila Vallejos, que del tema de las fake news, eh, olvídenlo. Tú y yo, yo particularmente era una feliz docente que viajaba a Santiago a hacer sus clases en la Estrella Universidad donde hacía sus clases y tenía su estudio de abogado y pero de manera muy simple, pero ya tomamos decisiones de salir de esa zona de confort y de ponernos en esta primera línea. Tú me preguntabas, Vanessa, ¿qué pasa con el Poder Judicial en esta relación con Carabineros? Bueno, te puedo contar que han habido cambios sustanciales. Aquí hubo un mártir ante el Poder Judicial y se llama Patricio Maturana. Eh, Ahí se juntaron las siniestras fuerzas mediáticas y políticas, y ha sido entregada esta sangre verde, eh, pero se nota, o yo noto, por ejemplo, yo vengo de un juicio en contra de un infante de Marina que estuvo 3 años privado de libertad y finalmente después del juicio es absuelto 3-0, un top. Tuvimos un juicio que yo lo llevé sola como por 1 año y medio, después se suman colegas brillantes como el Max Murat, el Rodrigo Lazo, el Pedro Ortustegui, geniales. Eh, 6 de esos chicos siguieron, eh, pero finalmente los 9 fueron absueltos. Está empezando No, algo, pero te destruyen la vida, entre medio, tú en lo que recibes es el ok, mensaje que por defender tu patria vas a pasar por ese calvario. Entonces, ¿qué viene después? ¿Quién reúne los ánimos de una persona o de un grupo de personas, como esos 13.000 carabineros que hoy día están siendo perseguidos, para devolverlos a la confianza de que pueden ejercer su rol? Porque acá el fundamento del problema, y nosotros lo sabemos en términos filosóficos, es que solamente la gente que resguarda la paz, el Estado, la integridad de la nación, etcétera, es la que puede violar los derechos humanos, mientras que los terroristas no violan derechos humanos aunque hagan lo mismo. Ese es el gran problema que lo que tenemos pasa, acá. Vanessa, lo que pasa es que ese es el concepto que cuando en 1948, cuando ya se establece este tema de la Declaración de los Derechos Humanos del Hombre, los derechos universales, tiene que ver con que la única entidad que tenía la fuerza de armamento, la fuerza económica, e incluso la fuerza política para reprimir al ciudadano era el Estado. Pero hoy en día hay un montón de entidades, de institucionalidades que pueden reprimir de la misma manera. Te estoy hablando del crimen organizado, de los grupos terroristas. A mí me pasó algo tremendamente decidor cuando en un juicio en Rancagua en contra de un capitán de carabineros, eh, se presenta el perito del servicio médico legal, psicólogo, que había aplicado el protocolo de Estambul, que es esta prueba internacional para la gente que señala haber sido torturada o sometida a premios ilegítimos. Entonces, como el artículo 314 del Código Procesal Penal dice que el Ministerio Público debe contar con sus peritos de confianza, pero que estos peritos deben realizar sus peritajes de manera objetiva, lo primero que le pregunto es, él dice, se presenta y dice que se ha aplicado el protocolo de Estambul a más de 100 víctimas de la dictadura militar y de la represión de carabineros en el estallido social. Entonces, le pregunto yo, ¿usted considera que el gobierno 73-90 es una dictadura o un gobierno militar, cívico-militar? Y empieza la discusión, me dejan hacer la pregunta al final porque yo digo que necesito la objetividad del perito, y me dice, no, fue una dictadura. ¿Y usted piensa que los carabineros actuaron represivamente durante lo que usted llama el estallido social? Absolutamente. ¿Usted le ha aplicado alguna vez un protocolo de Estambul a los más de 5.400 carabineros que fueron heridos durante el estallido social? ¿Y sabes qué me contesta Vanessa? Es que ellos no son víctimas. Y le pregunto finalmente, ¿y le ha aplicado alguna vez el protocolo de Estambul a alguna víctima del terrorismo de la Araucanía? Y ahí se quedó callado. Pero el concepto que se instrumentaliza y que en el cual el victimario se convierte en víctima y hace el negocio que rige hoy en día políticamente y mediáticamente en nuestro país, es aquel en el que el verdadero vulnerador, violador de los derechos humanos,
que es esta gente, que en este caso, que en nuestro Chile, es la gente de la primera línea, el, el, la facción política que le dio el fundamento, el Partido Comunista, el Frente Amplio, que le dio el fundamento, el sustento político a esta gente. Y ahora entendemos también que el sustento económico. Entonces, esta gente son los verdaderos violadores, pero siguen con el discurso de la victimización monopólica de los derechos humanos. No, y siguen además con una parte de la casta política absolutamente convencida de que tienen súper buenas intenciones, que todos los comunistas siempre tienen muy buenas intenciones, que el problema es que no les resulta su plan de instalar el paraíso en el mundo humano. Entonces nosotros ahí tenemos otro asunto. Ahora, ¿qué está haciendo Bachelet hoy día, a tu juicio, en Chile? Porque Mira, Bachelet hoy día, Bachelet, Michelle Bachelet es un ser humano tremendamente peligroso. Ella vuelve a Chile, yo creo que con claras intenciones de reinstalarse en la política nacional, eh, pero vuelve tremendamente desacreditada. En tiempos más antiguos no existía el internet, no existían las redes sociales, la gente no existían ni siquiera los memes. Entonces, de alguna u otra manera, como dice la Claudia Ormeño, que me enseñó tanto, me dice, mira, en un minuto tengo que enseñarle a la gente, tengo que informar a las personas. Y lo hace de manera extraordinaria. Entonces, en un minuto es capaz de mostrar que efectivamente cuál es el verdadero corazón de esta mujer. Si esta mujer no es chilena, esta mujer no ama Chile, no se siente identificada con la nación chilena. Ella la nación entendida como o sea, un país o una patria entendida como una nación vinculada a un territorio que generalmente fue ganado en guerras que costó sangre, eso es lo que te identifica como patriota, como chileno en nuestro caso. Esta mujer no lo es. Si no ama a Chile, no ama a los chilenos, si por algo tiene su domicilio en Ginebra para tributar allá, que le sale harto más barato. no, y además que nosotros tenemos que entender que los marxistas siempre fueron internacionalistas, ellos se juntaban en la Eso, internacional, sí, porque su proyecto es globalitario en los términos que nosotros cambiaron el internacionalismo por el globalitarismo, pero su proyecto siempre ha implicado el globo completo, digamos, y no les exactamente, sí, interesa el tema del Estado-Nación y la libertad, porque ahí es donde radica la libertad de los pueblos, que cada uno habita su territorio y se da las reglas a sí mismos con las cuales y están que dispuestos a tiene convivir. que ver, y que tiene que ver con la identidad de cada pueblo. Entonces, cuando nosotros recuperamos la identidad el 4 de septiembre y pusimos la raya, rechazo, ellos no podían creerlo. ¿De dónde salió? Porque pensaron que en esta instalación cultural que habían hecho, pensaron que había sido suficiente. Entonces, pero salimos nosotros desde estos espacios, que éramos la reserva, el remanente, como le diría canutamente yo en la Biblia, salió este remanente que no es un tema de conservador, que es patriota simplemente, que sabe Claro, porque están que los amarillos que tampoco estuvieron de acuerdo con todo este proyecto y ellos son socialdemócratas bastante más hacia la izquierda que lo que uno podría, pero sí exactamente, son patriotas. Y el tema que tiene acá la clase política y que sobre todo la derecha tiene que acordarse, estimados amigos de la derecha, es que ustedes se tuvieron que quedar calladitos en la campaña del rechazo. Todos ustedes, desde republicanos hasta egópolis, todos callados para que la gente no identificara rechazo con tomar una postura de derecha, y con la los que derecha. hicimos la pega fuimos todos los outsiders, los que no estamos dentro de la clase política. Así que, por favor, o sea, si nosotros ahora estamos haciendo otras pegas, como por ejemplo mostrar la realidad del país y contrastarla con estas quimeras constituyentes, no se pueden enojar, digamos. O sea, si la verdad nos hará libres. O sea, ¿hasta cuándo la mentira? ¿Hasta cuándo el autoengaño, digamos, ¿no? A mí, Esto tiene que ver, francamente, esto no tiene que ver hasta que le sirvamos nomás, sino que esto tiene que ver hasta que por fin quede en evidencia. Si la Biblia dice no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, si finalmente esto es reventar una espinilla, si puede que haya sido súper delicado el término, pero efectivamente lo que corroe, la forma en que se ha infiltrado y que ha infiltrado la institucionalidad y la cultura en Chile, en eso tiene mucho que ver Michelle Bachelet. De hecho, Michelle Bachelet se presenta como mujer, como líder,
como, como médico, como resiliente, que perdona a todo el mundo, perdona al ejército que probablemente asesinó a su padre, Está eh, contigo, que está contigo. Qué que buena está compañía, contigo, ¿no? exactamente, y que quiere volver a instalarse aquí en Chile, en la política, pero, pero yo creo que ella misma ha venido dándose cuenta de lo que se ha venido dando cuenta Chile. Recuerda cuando intenta tomar la titularidad o la presidencia en la campaña de los consejeros, siempre y cuando ella fuera la presidenta. Entonces nos dimos cuenta que Bachelet ya no es tan Bachelet, ya no es tan Bachelet. Y yo creo que ella también se está dando cuenta de aquello y creo que por lo mismo ha intentado de alguna u otra manera acercarse tanto a Boric para darle una cobertura y Boric no se está dando cuenta que en realidad lo que está haciendo es cubrirse del manto de opacidad que en sí mismo es Michelle Bachelet. Claro, porque en el momento en que Bachelet en serio aparezca en la escena pública, se le va a sacar desde las Los contribuciones que nietos, la pensión de los nietos, pasando por las contribuciones de la casa en Caburga, pasando por su hijo Sebastián. que de vecino tiene a Sebastián Piñera que se subió al avión ahora con Boric. O sea, mira, yo a la Tere Marinovich desde acá le quiero mandar un saludo porque ha hecho un trabajo fantástico. Tere, Maestra, está difícil, maestra y todo, está difícil. Yo sé que están muy caldeados los ánimos y que los ataques, digamos, personales y de gente que uno estima y todo están, pero a la orden del día. Pero decirte, gran coraje, realmente buenísimo. Hizo un análisis que ella está haciendo, se los recomiendo acá junto conmigo. Yo hago una parte y como que son dos comentarios complementarios. Ella hace el viernes también una columna muy buena de resumen de noticioso. Y ahí hizo un análisis de la subida al avión de Sebastián Piñera que se sube es que te a... morí, es que te morí. Pero, pero mira, Es que yo quería acuérdese, agregar nomás al análisis de la tele, yo quiero agregar una cosa. Yo creo que el problema que tienen personas como Bachelet, como Piñera y en general esta vieja política que no entiende el mundo con las redes sociales y por eso las quieren suprimir y controlar, es que si yo digo, a ver, el ministro Blumer, la subsecretaria de Prevención del Delito Martorell, reconocen que les dieron un golpe de Estado, saben perfectamente quién es, quiénes fueron los que avalaron todo esto. Y el presidente al que le dieron un golpe de Estado se sube al avión eso. de uno de los líderes del golpe de Estado que le dieron, digamos. O sea, si uno piensa en eso, o sea, o quizás tiene el síndrome de Estocolmo, yo no lo sé. O sea, está enamorado de su torturador, no tengo idea. Pero de verdad, con esto se liquidó Sebastián Piñera. Subirse al avión de Gabriel Boric ha sido, desde mi punto de vista, o sea, se pueden hacer una cantidad de memes y de cosas con esto tan lapidarias para él. O sea, no se puede llegar a ese nivel de genuflexión, no se puede llegar a ese, digamos, lo que está transmitiendo es repugnante, digamos, es realmente repugnante. Es En cambio, despreciable. Bachelet, en cambio, Bachelet, toda la historia que nosotros sabemos acá y que tú la has contado y que desde traerse a sus padrinos, Honecker, venirse, estar, ellos son gente que se mantiene en su línea, te das cuenta que no cambia en su línea, que aunque el primer gobierno fue más o menos, ah, no, si es socialdemócrata, entonces todos bajaron la guardia y el segundo destruyó, puso las bases para la destrucción de Chile. Entonces, en cambio, las vueltas que se da la gente de la derecha, Iván Moreira, que salía pegándole a Shaulson, defendiendo a Pinochet, y ahora diciendo estos malos de republicanos, los extremos, esta extrema derecha, nos va a pasar lo mismo que la democracia cristiana, que desapareció el centro político porque el extremo los polarizó. O sea, uno realmente puede cambiar en la vida, y yo estoy de acuerdo con eso, pero los principios son principios. Entonces, a mí, mira, Nubia, yo francamente lo que más te agradezco de esta entrevista, de verdad, es que, es que podamos transmitir juntas que en realidad eh, tenemos que poner el ojo donde podremos hacer la diferencia real para salvar a Chile de todo este proceso. Tenemos que tener una propuesta política de políticos de abrir un proceso político para todo aquel que resulte responsable del golpe de Estado del 18 de octubre. Acá tienen que empezar a establecerse tribunales, así como se hizo con el juicio de Nuremberg, para ver quiénes son los que están aliados, quiénes son los que han facilitado este proceso y quiénes siguen
desmantelando el país. Necesitamos una propuesta como esa. Tú cierras a ver con tus reflexiones respecto de de mi propuesta. Básicamente recordarte que en octubre del año pasado, como digo yo, un fin de semana largo que fue de mucha introspección para mí, yo presenté una querella que Sí. tiene dos aristas. Una arista en contra del Ministerio Público, como eh, en ese minuto era solamente por obstrucción a la investigación, a las investigaciones, por el seco político, por la circular 618, que es la circular que Abbott suscribe para dar las instrucciones de cómo perseguir penalmente por violencia institucional a carabineros. Es decir, rompiendo con garantías constitucionales de presunción de inocencia, igualdad ante la ley y al debido proceso. Y hasta el día de hoy, Valencia lleva 4, 5 meses en el cargo y habiéndose comprometido ante el Senado a revisar esa circular, cuando hace su presentación, no lo ha hecho todavía. Y es más, eh, lo que quiero contarte que, bueno, perdón, me concentro en esa querella. En esa querella ha ido avanzando y ya mi teoría ya no es obstrucción de la investigación, es asociación ilícita de una facción del Ministerio Público con el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y ahora encuentro el hilo del financiamiento. En eso estamos, con un trabajo de hormiga, porque de verdad que es un trabajo de hormiga. Amigas voluntarias que se dedican 2, 3 horas de su día a buscar quiénes son los denunciantes, los 12.000 denunciantes de carabineros. Porque ahí vamos a tener una base de datos de quiénes eran los que salían de las comisarías y derechos humanos hacía el tiro, tomaba los datos para hacer las querellas y las denuncias. Entonces, que sepan, que sepan que estamos haciendo el trabajo, nos vamos a demorar y nos hemos demorado, pero aquí estamos, en eso. La segunda arista era precisamente lo que tú acabas de decir, traer ante tribunales a quienes en ese minuto eran bancada y hoy son gobierno, pero fueron el sustento político de de este golpe de Estado frustrado. Ahí está Boric, ahí está Jackson, ahí está Vallejo, ahí está Cariola, ahí está Navarro. Y, y qué pena que recién meses después, que habla mucho de su falta de valor, que gente como Desbordes, por ejemplo, que era diputado en aquella época, se atreva recién ahora a decir, no, si yo hablaba por teléfono y verdaderamente el encargado me decía que o abría las puertas y dejaba entrar a 2.000 personas a la moneda, o salía con cinco subalternos leales, con UCI, y a matar a unos 150, 200 personas y pasaba el resto de su vida en la cárcel. Entonces, qué cobardía de Desbordes, porque en las sentencias en las que me han condenado a mí, a Carabineros, uno de los puntos que reiteran una y otra vez es decir que reaccionaron abusivamente a agresiones que no eran ni siquiera letales o que estaban muy lejos de llegar a ser letales. Entonces, eso por una parte, esa querella está en plena investigación. Yo presenté una querella con posterioridad en contra directamente de Jimena Chong y de Patricia Muñoz. Ambas han declarado en esa querella. Patricia Muñoz declaró con abogado en esa querella. Así que, Vane, la pega, yo la sigo haciendo. A veces, a veces, a veces se torna arriba. Ha llegado, he aprendido, he recibido, y quiero dar un reconocimiento especial a gente como Gilberto Paso o Luis Niman, que son grandes investigadores que son la memoria histórica o el referente histórico de la realidad de la Araucanía, de la realidad de, de, de verdaderas montajes mediáticos y políticos para obtener los objetivos, para poder finalmente tener la realidad que tenemos ahora y asegurar esta casta política estos privilegios. Pero, pero seguimos en este trabajo. Estoy profundamente preocupada. Eh, Preparé un Porque video. la gente está diciendo que la revolución ya pasó, que ahora les queda solamente hacer un gobierno de administración. Yo lo vi esto a Tomás Moschetti en su última columna. Entonces, hay un sector de quienes hemos opinado y profundizado y todo, que postula que ya se les acabó el plan, no tienen programa, tienen demasiadas derrotas electorales, que la próxima va a ser un triunfo, por supuesto, y que
esta revolución se acabó, que no les queda otra que hacer un gobierno de administración e irse para casa. ¿Será? Yo me Tienen, pregunto, ¿cómo puede haber tanta diferencia entre mi Vane, evaluación y la de Tomás, por ejemplo? tienen el concepto, la ideología internalizada. Ellos son ideología pura. Ahora tienen dinero. Recuerda tú que Soros le envió 70 mil dólares a Jackson cuando era un niño de 26 años. Además de todo lo que han logrado recabar porque han vaciado las arcas fiscales. Y lo que más tienen es juventud y tiempo, porque ellos saben que no van a ser gobierno, pero tienen el dinero para soportar todo este periodo, que a lo más va a ser, según ellos, de 8 años de gobiernos eventuales de derechas, a los cuales les van a poner toda la inestabilidad del mundo, como dijo Sebastián de Poro, le van a tirar toda la inestabilidad del mundo y toda la oposición dura, y ellos planean volver a ser gobierno dentro de 8 años más, con mucha más madurez, con mucha experiencia y mucho más destructivos. Pero incluso ahora, yo no diría que 8 años, si al final tú tenías el abrazo de Cataldo con Evelyn, de partida hablar de derecha en Chile es complicado. Partamos Mira, por la ahí, porque teoría, Desbordes se queda callado, no se queda callado por nada, se quedan pues callados nada, para Desbordes. ah, Milei es lo mismo que José Antonio Cast, ¿me entiendes tú? Entonces, exacto. digamos, la descalificación que hay y la unión en torno a este tema globalitarista entre cierta derecha y la extrema izquierda es innegable. Entonces, a mí lo que me pasa es que yo no veo que vamos a estar en esta situación de deterioro tan tranquilo y tan, o sea, la crisis económica se va a hacer sentir de aquí a Va diciembre a ser muy brutal. fuertemente, cada Va vez a volver peor, el hambre. Va a volver va a el volver hambre el a Chile. hambre. Va a volver el hambre a Exactamente. Chile. El otro día cuando yo veía, mira, yo hice un video porque me preocupó mucho una situación, yo sabía que iba a haber una reunión del fiscal nacional a raíz del caso de las fundaciones con los 11 fiscales regionales en donde se están investigando hasta el minuto. Entonces a mí me preocupó mucho porque había ya recibido este tema de la información respecto de las platas a la respectiva. Entonces yo quería ver y tenía mucha expectativa y tenía una cierta esperanza respecto de cuáles iban a ser las decisiones del fiscal nacional. Pues bien, cuando escucho que el fiscal nacional decide mantener por separado las investigaciones, me doy cuenta de que comienza el camino de la impunidad. Cuando veo que en forma paralela el Contralor de la República señala que puede ser muy reprochable, pero que también puede ser legal. El año pasado, la fiscal Chong finalmente decide sobreseer a todas las personas que estaban siendo investigadas por el financiamiento irregular de la política, porque finalmente dice es que el Servicio de Impuestos Internos, que era el legitimado activo para demandar, no demandó. Como que si no hubiesen otros delitos que perseguir, como la ilusión, la evasión, em, facturas ideológicamente falsas, como que si no hubiera ningún otro delito que perseguir. Entonces, ciertamente, aquí se está preparando un escenario para que no pase finalmente absolutamente nada. Recuerda tú que tenemos en nuestra Constitución dos instituciones, que son dos gatos que nacieron sin cascabel, ¿sabes? Que nacieron sin cascabel, que son la Contraloría, que ya no puede seguir siendo unipersonal, y el Ministerio Público, que los controles políticos, administrativos y judiciales son un chiste. Son un chiste, porque yo tengo a tres fiscales querellados. Entonces uno ve cómo tratan de blindarlos. Em, pero la verdad es que lo que pasa es una degradación no Sí, solamente institucional, sino que también ética. Porque así cuando tú es. ves al Contralor General que impide el ascenso de los generales y cuestiona por gastos reservados y por mal uso de caudales públicos. Y sabes, porque en esto te doy una exclusiva, te doy un regalo, Vanessa. ¿Tú sabías que el Contralor General vive en Viña del Mar y viaja todos los días con vehículo fiscal, recursos fiscales a Santiago y no solamente eso, exige escolta policial?
No, no tenía idea, imagínate. Ese es el nivel en el que Hagamos, estamos. Esto está hagamos en la manos de misma, la mafia. Esto está en manos de hagamos, la mafia. Chile en manos de la mafia. esto, esto significa que el Estado, la organización hoy en día del gobierno es criminal, absolutamente criminal. Entonces, no podemos esperar nada bueno. Y el Sí, resultado de este 17 de diciembre, lo primero, mi primera meta, mira, yo tengo juicio oral que es un mes hasta el 28 de septiembre. Y ha sido una situación muy, muy especial. Mi representación ha sido pro bono, pero ha sido un mes sin tener otros recursos. Pero los fines de semana intento recabar la información con la que me ayudan para poder ir enmarcando esto dentro de esta teoría de análisis de sistema que me ha ayudado a trabajar Gilberto Paso y Luis Niman especialmente, para efectos de juntar pruebas de cargo. Porque la fiscalía en esta querella de octubre que hice yo no va a buscar la prueba de cargo y no se va a atrever a citar a declarar mientras tanto a Boric, a Jackson, a Vallejos, aunque yo a partir del 4 de septiembre, fecha en que voy a salir a celebrar a las calles, en que voy a poner bandera en mi casa, en que para que se recuerden de que ese día, el año pasado, el 62 y muchos más, el 68% de los chilenos nos acordamos de quiénes éramos y de que sí pesamos, eh, vamos a comenzar un nuevo proceso y vamos a llegar hasta el 17 de diciembre en contra a todo evento, sabiendo que probablemente nos va a significar un costo altísimo. Pero no hay otra. Nos toca ahora, a nosotros, a los civiles, y así es. gritarlo a los cuatro vientos. Así es, mi querida Nubia, estaremos juntas en esto. Te mando un abrazo grande, nos hemos pasado el tiempo, pero es que contigo es imposible no disfrutar Contigo realmente la también, conversación. no me eches la culpa solo a mí, Vanessa, contigo también. Bueno, Sí. y por lo menos frente a toda la gente que no nos quiere, que nos indica con el dedo todos los enemigos que uno se hace Ya, por querer a su país total. genuinamente, por decir la verdad y por ser honesta, nosotras sí nos tenemos mucha estima, como usted sabe, mi estimado telepensante, se habrá dado cuenta, te mando un abrazo muy grande, gracias por esta excelente entrevista y vamos a ponerle el hombro entonces a lo que realmente importa, lo que realmente está socavando nuestro país y que tiene que ver con esta relación de, ¿no es cierto?, un cierto poder judicial, ciertas estructuras dentro de la Fiscalía, el Ministerio Público, que están neutralizando la eventual defensa del orden y la seguridad pública ante un nuevo intento de golpe de Estado. Y Un finalmente la abrazo. libertad, y finalmente Y la la libertad, libertad. absolutamente. Si es que si no, sin seguridad no hay libertad. Así es que nosotros tenemos que empezar a trabajar muy, muy intensamente y todos juntos en pos de ese objetivo. Quedan todos invitados a Perfecto. todo esto, los enojados y los no enojados. Un abrazo, mi querida novia. Un Gracias abrazo, por mi todo. querida Vani. Adiós. Chao. Gracias.